¿Cómo la qué? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos listos? ¿Cómo quieres? Sí. Uno de venga a decirle, mamá, venga a decirle. Venga a decirle. Salga de aquí, salga de aquí. Salga de aquí. Ah, Comenzamos, por favor. Ya. Bueno, compañeros, doctor, a mí me toca exponer sobre lo que es la mandíbula o el maxilar inferior. La mandíbula es un hueso simétrico, impar y mediano. Es un hueso móvil situado en la parte anteroinferior de la cara, en su parte central. Su cuerpo tiene una forma cóncava hacia atrás, parecido como una herradura, y sus extremos se dirigen verticalmente hacia arriba. Su función. Este hueso es móvil, es el único que genera movimientos en lo que es el cráneo, ya que se articula con el hueso temporal en su cavidad glenoidea para formar la articulación temporomandibular. Gracias a esta articulación es que podemos mover la boca y alimentarnos por la vía oral. Además, es en este hueso donde surgen los dientes de la hilera inferior. Ok. Para su estudio se divide en dos partes, lo que es el cuerpo y lo que son las ramas. El cuerpo tiene una forma cuadrilátera, ligeramente curviada y aplanada. Es por esta razón que se distinguen dos caras y cuatro bordes. Aquí en esta diapositiva se ven las características anatómicas que posee el cuerpo en su cara externa y son las que les voy a mostrar a continuación. ¿Me avisan si se está viendo lo que estoy dibujando? Sí. Ya. Esa línea que hice ahí es para diferenciar, aunque en este hueso no se alcanza muy bien, pero aquí se encuentra lo que es la sínfisis mentoniana, lo que nos da a entender que asimismo, como el hueso frontal, por ejemplo, la mandíbula estaba separada en dos huesos y por osificación se unieron. Debajo de esta línea media, que está exactamente en lo que es el medio, en la mitad del cuerpo, se encuentra esta protuberancia, que es la conocida protuberancia mentoniana, que se conoce normalmente como barbilla o el mentón. A cada lado están estos pequeños agujeros, que son los agujeros mentonianos. Estos agujeros mentonianos son los que van a dar paso a los vasos, arterias y nervios mentonianos, además de servir de orificio de salida para el conducto mandibular. Además, en esta cara, en esta cara externa del cuerpo, podemos ver una línea que es la línea oblicua externa, ¿ok? Que empieza a partir de ahí y después se alarga para formar parte del borde anterior de la rama. Y en esta línea se van a insertar tres músculos principales. El triángulo de la boca o depresor del ángulo de la boca. Se va a insertar también el cuadrado de la barba o el depresor del labio inferior de la boca y el músculo cutáneo del cuello. Los tres músculos se insertan en esa línea oblicua externa. De ahí. Siguiente pregunta. ¿Qué músculos se insertan en la línea oblicua externa? Así como hay una línea oblicua externa, hay una línea oblicua interna. En la línea oblicua interna se inserta el músculo miloioideo y en la línea oblicua externa se inserta el cutáneo del cuello, el depresor del labio y el depresor de la comisura labial. Por favor, anote la pregunta y respuesta, presidente, para el banco de preguntas, para los reactivos. Sí, está bien, ya lo anoté. Doctor, la pregunta es, ¿qué músculos se insertan en la línea oblicua interna y en la línea oblicua externa? Del maxilar inferior. Okay, gracias. Ya, continuando con la exposición, ahora voy a hablar de lo que es la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Esta es una visión del cuerpo en su cara posterior
¿Y qué podemos encontrar aquí? Aquí en el centro podemos encontrar dos apófisis a este nivel y dos apófisis más abajo, que son las superiores, son las apófisis genis superiores o apófisis mentonianas superiores, que van a dar inserción al músculo geniogloso. Y debajo de estas, unas apófisis un poco más pequeñas, están las apófisis genis inferiores y las apófisis o apófisis mentonianas inferiores, que van a prestar inserción al músculo genio-ioideo. Como su nombre lo dice, genio-gloso va de la geni a la lengua, porque gloso es lengua, ¿no? En términos anatómicos, gloso es lengua. Van a formar parte de los músculos de la lengua. Todos los músculos que terminan en gloso van a formar la lengua. El palato gloso del paladar a la lengua, el estilo gloso de la apófisis estiloides a la lengua, el genio gloso de la apófisis genia a la lengua y el iogloso del hueso ioides a la lengua. Entonces ustedes saben que la lengua es un órgano muscular que pues está formado por varios músculos que son los que les he mencionado. Sigue, continúa. Ya. Continuando con esta cara, tenemos aquí un poco más arriba una depresión, que es la fosa sublingual, que va a prestar inserción a la glándula del mismo nombre, siendo que la glándula sublingual es una glándula salival que se encuentra en el suelo de la boca, que se va a insertar más o menos a este nivel. ¿Okay? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí podemos encontrar lo que había mencionado el doctor, la línea oblicua interna, que más o menos está aquí, ¿ok? Que crece hacia arriba para después también formar parte del borde anterior de la rama. Como mencionó el doctor anteriormente, aquí se inserta el músculo miloioide. De lado y lado, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, miloioide va de esta línea oblicua interna al hueso ioide que encontramos más abajo. ¿Se ve la flechita mía? El cursor, ¿no? ¿No? ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, entonces el músculo miloioide va desde esta línea oblicua interna hasta el hueso ioides que está más o menos por aquí. Entonces forma un diafragma bucal, que es un piso, el piso de la boca. Entonces, ¿qué músculo forma el piso de la boca, presidente? La unión de los dos músculos miloioideos. Del lado izquierdo y el del lado derecho forma el piso de la boca, los miloioideos. ¿No? Entonces, podemos apreciar con lo que dijo el compañero, la glándula sublingual que está debajo de la lengua y la glándula más abajo hay una fusita submaxilar que es para la glándula submaxilar. Acuérdense que nosotros tenemos 6 glándulas salivales. Las 2 inferiores o las 4, 2 de cada lado, son la sublingual que desemboca en la lengua a través del conducto de Rivinus. Rivinus con R y V. Rivinus es el conducto excretor de saliva de la glándula sublingual. Y la glándula submaxilar que está más abajo también desemboca debajo de la lengua su conducto excretor al lado del frenillo de la lengua, que es una telita que tenemos debajo de la lengua. Y el conducto se llama el conducto de Wharton, con W y H. Wharton. Ambos conductos desembocan casi en el mismo punto, debajo de la lengua en el frenillo. Por eso ustedes cuando cogen un espejo y levantan la lengua, el piso de la boca se llena de saliva, porque se activan las 4 glándulas sublinguales que tenemos pegadas a la cara posterior del cuerpo del maxilar inferior. Las 2 sublinguales y las 2 submaxilares. Y también cuando ustedes bostezan, ven a veces caer un chorrito de saliva sin querer queriendo, ¿no es cierto? Y ese chorrito de saliva viene de la glándula parótida, que no desemboca en el maxilar inferior,
sino que desemboca en el maxilar superior. A nivel de los molares. La glándula parótida Conducto de Stenón. se encuentra en el borde posterior del maxilar inferior, pero su conducto, que es el conducto de Stenón, con ST, conducto de Stenón, es el conducto excretor de la glándula parótida. Conducto de Rivinus es el conducto excretor de la sublingual, y el conducto de Wharton es el conducto excretor de la glándula submaxilar. Entre esas 6 glándulas salivales fabrican y trasladan la saliva hacia la boca para nosotros masticar y formar el bolo alimenticio, para poderlo deglutir. Si no tuviéramos saliva, no pudiéramos formar el bolo alimenticio. Entonces, la glándula parótida desemboca su conducto excretor, el conducto de Stenón, a nivel de la segunda muela superior. Desemboca en el segundo molar superior. Entonces, 4 chorros de saliva van por la parte inferior y 2 chorros de saliva van por la parte superior. Continúe. Ya, continuando con la explicación, como decía el doctor, debajo de lo que es la línea oblicua interna, perdón, se encuentra esta pequeña depresión a cada lado, como dijo el doctor, y aquí es donde se va a insertar lo que es esta es la fosa submandibular, que se va a insertar Se va a alojar. se va a alojar la glándula submandibular. Ahora para hablarles un poco de los bordes de la mandíbula, aquí voy a hablar del borde inferior, porque aquí está la característica anatómica principal. En el borde inferior, aquí a esta altura, en esta zona, hay una pequeña zona rugosa que también tiene esas pequeñas cavidades o pequeños agujeros, que aquí esto es lo que se conoce como la fosilla digástrica, que va a prestar inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Recordemos que el músculo digástrico también se inserta en el temporal, ¿no es cierto? Al lado de la apófisis mastoidea, ¿no? Hay una ranura que es la ranura digástrica. Entonces, en la ranura digástrica del temporal, al lado de la apófisis mastoidea, se inserta el vientre posterior, el vientre de atrás. Y aquí en la fosilla digástrica del maxilar inferior, se inserta el vientre anterior. Y ambos vientres del músculo digástrico, por eso se llama digástrico, porque tiene 2 vientres, dos gástrico vientres, 2 vientres digástricos. En medio de esos 2 músculos, 2 vientres, está un tendón intermedio que se refleja en una de las astas mayores del hueso hioides. Entonces el músculo digástrico, así insertado, también es un músculo masticador, auxiliar. ¿Cuáles son los principales músculos masticadores que yo les he enseñado a ustedes? Contesten. Temporal. El temporal, el Macetero, macetero, Hacia los arriba pterigoides, y los pterigoides. hacia los lados. Hacia los lados, como masticando chicle, la lateralizan. Pero el músculo digástrico, los músculos digástricos, porque uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, al insertarse en la mandíbula, también, y contraerse y bajar la mandíbula, también es un músculo masticador, pero de manera auxiliar. También ayuda a bajar y a masticar la mandíbula, ¿no? Muy bien. Siga, por favor. Ahora siguiendo con los bordes, voy a mencionar por encima el borde superior, que como ya les había dicho, es de aquí donde nacen lo que es la hilera inferior de los dientes, y estos están divididos, o sea, cada diente está dividido por tabiques óseos interalveolares o interdentarios. Y en caso de, por ejemplo, las muelas, que como sabemos, las muelas tienen 2 raíces, cada raíz de las muelas está dividida por los tabiques interradiculares. Y el cuerpo, en sus bordes laterales, simplemente estos bordes se extienden hacia atrás y hacia arriba para después formar lo que son las ramas de la mandíbula.
Las ramas. Las ramas, asimismo, como el cuerpo, está compuesto por 2 caras y 4 bordes. Las ramas en número de 2 son cuadriláteras dirigidas en sentido vertical, pero ligeramente abajo hacia arriba. Estas tienen 2 caras, la cara lateral o cara externa y cara medial o cara interna. La cara lateral. En esta cara no hay mucho que mencionar más que en su parte inferior, en esta zona de aquí, es una zona rugosa que si se alcanza a ver bien hay unas pequeñas crestas que aquí es donde se va a insertar el músculo macetero. ¿Ok? En esta zona rugosa es donde se va a insertar el músculo macetero. Mientras más rugosa es el hueso, más fuerte es el músculo. Cuando ustedes vean rugosidades es porque el músculo es fuerte. El macetero es uno de los principales músculos masticadores y es un músculo fuerte, fuerte. Siga. Ahora, en su cara medial vamos a ver una de las estructuras principales, esta pequeña punta que se encuentra aquí, que es la língula de la mandíbula, o también conocida como la espina de Spix. ¿Okay? En esta espina va a terminar, se va a terminar lo que es el ligamento esfenomandibular. ¿De dónde viene el ligamento esfenomandibular o esfenomaxilar? Espina de Sibinin. No, De la espina del ala mayor del esfenoide. de la espina del esfenoides. De la espina del esfenoides se inserta el ligamento esfeno. Por eso su nombre, ¿no? Ustedes cuando no se acuerden de algo, relaciónenlo por su nombre. Esfenomaxilar, ahí le está diciendo con el nombre las 2 inserciones. Esfeno de esfenoides, la espina del esfenoide, y maxilar de maxilar inferior en la espina de Spix. Doctor, se va a terminar la reunión. La espina que usted mencionó, el compañero mencionó, es la espina de Sibinini, ¿no? ¿Aló? ¿Qué espina fue que mencionó el compañero?